Escuchen bien, los huesos de la tierra están tallados con runas de poder. Las ceremonias de tiempos remotos dieron acertadamente en los atesorados objetivos, previstos con mucha anterioridad. Sola, en medio de los inhóspitos parajes, me levanté poderosa, eso tú bien lo sabes, y aprendí el viejo arte de la magia. Los senderos por los cuales transité en un pasado, hoy, aún siguen allí. Dormidos, pero latentes, surcan sobre la tierra que lleva su nombre. El nombre de nuestra amada señora. En los estáticos dólmenes que marcan los hitos convergentes de las dádivas de los otros reinos. La oscuridad que nos acecha, es la misma. Lo sé bien. Es la misma que la de hace miles de años atrás. No soy. No soy tu sierva, hijo de Adán. Ni soy tu madre, hijo de la tan anhelada paz. Ni soy tu mujer. Aquella a quien sacaste, tibiamente, de su camino. Y a quien relegaste a servirte amarrada, a tu lecho. No soy quien vela por tus sueños, constante soñador. Porque solo vivo, en la magia de mis propios tesoros. No soy quien se sirve, después que el Señor se ha servido. Puesto que no sirvo a hombre alguno. Ni campesino, ni obrero, ni mozo, ni capitán, ni guerrero, ni rey. Mis manos jamás estarán a tus pies. Mi corazón jamás derramará una sola gota de sangre por ti. No soy tu virgen. No soy tu Magdalena. No soy la esclava idiota que se enclaustra por amor. Por amor a un ser cruel, marchito, y soberbiamente indiferente. No soy el Evangelio de San Misericordioso. Ni la religiosa hipócrita y necia. No soy tu adoradora, ni tu sierva. No soy la hija de Sión. Ni el manto que envuelve tu sacrificio. Reliquias. Mis reliquias están por todas partes. Los hijos ciegos de tu prédica no lograron encontrarlas. Y asimismo, no lograron destruirlas.
Más dolor han ocasionado tus siervos devotos que el filo de mi lengua. Más pecados se han cometido al interior de tus conventos y monasterios que en el lecho de mi cama. Más palabras sucias han salido de la boca de tus adoradores que de mis hechizos y conjuros. Y las reliquias de mi glorioso pasado siguen aún allí, en pie, mientras las ruinas de tus templos se zambullen lentamente en la sentencia del olvido. Son los vestigios de un pasado glorioso, los que hoy han vuelto a renacer, mientras se cierran las puertas de tus lánguidos salones. Son los árboles sagrados, los que han vuelto a crecer robustos, sobre las cenizas de los otroras leños ardientes, que martirizaron a mi pueblo, a mi gente, a mis hermanas. Las reliquias de mi raza son veneradas aún por quienes ni conocen ni saben de su valor, poder y fuerza. Mientras siguen repitiendo tus míseros y pobres ilusos, lastimosas plegarias ante tu ecléctico púlpito. Ante tu ecléctico púlpito. Bruja. Bruja soy. Bruja y mujer. Mujer y bruja. Más bruja que mujer. A veces. Señora soy, con un oscuro pasado. Mitos y leyendas se han construido en mi nombre y para mi gloria. Mas, muy pocos saben que mis hazañas fueron el comienzo y el principio del último séptimo del Vilablis de Tera. El último sempiterno de la era de la oscuridad. Aquella que aún falta mucho para que llegue a su fin. Los últimos 61.716 años de existencia del más pretérito y violento hito histórico de la humanidad. Ríos de sangre han corrido desde hace mucho, bajo tus pies. Ríos de sangre y muerte. Porque los velos del tiempo cubrieron el legado y el portentoso avance del poder de la era maldita. 450.012 años de oscuridad. El yuga de la discordia, del desorden, y del caos. Del más completo caos. Brahmaval y Esenio. Urucuarpa, Tesel. Son las marcas del destino, como profundas cicatrices, en el pecho aguerrido del príncipe alado. Pequeño semidios viviente. Inmortal. Vuestro trono, mi rey, aún no ha caído. Los señores de la guerra, dispersos por el desierto, aún combaten contra la luz. Astarte aún sigue aquí. Utnapishtim predijo su eternidad. El que tenga oídos, que escuche las palabras que nadie más se atreve a pronunciar. Claves. Llamen al pasado, pasado. Llamen al eterno, eterno. Y a la diosa tierra, como quieran, llamadla. Puesto que no hallaréis su nombre en los vestigios del tiempo largo. Ni podréis seguir el flujo de su eterno avance en la frágil historia del misterioso enlace. Porque ella ya existía. Porque ella es ella. Tan solo ella. Antes que arribaran desde el cielo los llamados ángeles. Antes que llegaran los conquistadores a tomar desde sus entrañas las riquezas de sus colosales esencias. Y no tomarás aquello que no se te conceda. Ni usurparás trono sin ser reina. Ni viajarás a las dimensiones desconocidas sin haber sido invitada. Porque lo que fluye es lo que verdaderamente reina. Mas todo aquello que se conserve para sí será destruido por la inacción. Porque los verdaderos hechizos se consagran. No al descuido y a la insolencia. No a las falsas expectativas del ego humano que se sirven de artilugios para hallar la sabiduría. No a las perras que paren cachorros de lobos negros. Y dirás su nombre como nombre de hembra y tierra. Como sello. Como puerta. Y su nombre es, y ha sido siempre, Bruj. Temedle. Porque todo culto fuera de la comunión serena será salpicada de sangre, persecución y condena.
No hay espacio, ni jamás lo habrá, para los destructores de la madre tierra. La religión antigua es todo aquello que siempre ha estado y pertenecido a la maravillosa magia del sagrado reino. Es el equilibrio perfecto de todo lo que existe. Humanos, seres y criaturas. Es todo lo que concierne a la vida y a la muerte. Son todos los magníficos elementos de los infinitos universos. Tetradominomonio. ¿Qué hay de temer de las llamadas fuerzas angélicas? Ninguna cosa hay que temer. Su poder no radica en su luz, sino en su fe. Los poderes que de ella emana, provienen de la fe que poseen, y de la fe que se les conceda. Ninguna cosa hay más aborrecibles que el bien y la justicia. El primero es un estado quieto e inamovible, que genera un peso constante sobre el ser, y lo paraliza. El segundo es una ilusión, a la vez que una contradicción. Lo justo es lo correcto. Es el equilibrio. Una utopía que no se encuentra en ningún sitio. Ninguna cosa hay que genere justicia. La verdadera justicia solo se puede lograr devolviendo lo mismo que haya sido entregado. De la misma forma. En la misma cantidad. Con la misma fuerza. Es por ello que la justicia oscila de aquí para allá. Va y viene. Viaja en una dirección y regresa por donde mismo. De lo contrario, no hay justicia. Si me haces el bien, te daré a ti, de igual forma, el bien. Si me haces el mal, te daré a ti, de igual forma, aquel mismo mal. No por devolver el bien con el bien, me hace esto un ser bueno. No por devolver el mal con el mal, me hace esto un ser malo. Devolver el mal con el mal, no es venganza, sino justicia. Porque, de igual forma, al devolver el bien con el bien, lo que verdaderamente se está haciendo es obrar como un ser justo. No soy menos justa por devolver el mal, ni soy menos mala por devolver el bien, a quien me lo haya dado. El plan infinito no es igual para todos, ni afecta a todos por igual. Las verdades insondables están mucho más lejos de la iluminación. Descubrir la luz, es hacerse consciente de la oscuridad. Es en la oscuridad donde más brilla la conciencia. La capacidad que tienen los seres, aquellos que llaman seres de luz, de igual forma pueden hacerlo muchos otros seres. Comprimir y dilatar el éter del espacio, utilizando los movimientos universales de contracción y dilatación del gran corazón solar, al cual pertenece la humanidad. Toda la humanidad. Vivos y muertos. De este plano, y de otros planos. Quien esté consciente de todo esto, puede vencer a la muerte. Puede lograr cosas prodigiosas. Y no es necesario seguir a un Dios determinado. Ya que fuimos creados, todos, como pequeños dioses de nuestro propio reino. La humanidad ha sido gobernada por sextas con un alto grado de sofisticación, apoderándose de todo aquello que sirviera para sus torcidos planes. La luz intenta reinar en la oscuridad. La oscuridad siempre ha reinado sobre la luz. Todos los seres son parte del gran plan. Un plan misterioso que nos sigue un solo camino. La salvación del alma es una ilusión. Un cuento para niños. Tanto la luz, como la oscuridad, se disputan las almas de los hombres. Los seres colosales saben muy bien de todo esto, y lo manipulan para distintos fines. De ahí es que existan muchos tipos de dioses y diosas, que intentan apoderarse de aquellos que vagan sin dirección, en las penumbras, como así también, en la luz. Puesto que encontrarán a seres extraviados, dentro del llamado bien, como dentro del llamado mal. Unos permanecen en la representación de sus roles por un breve lapso, en cambio otros tienen que permanecer en la obra de la vida, por más tiempo. El destino está escrito, es verdad, pero es el propio ser quien lo escribe. Ningún Dios tiene la potestad para dirigir el curso de una vida. Por mucho poder que se le atribuya, es imposible suponer que pudiera estar interesado en dirigir el destino de cada ser. Es absolutamente imposible. Su poder radica en su evolución, en su conciencia. Pero no tiene poder sobre los elementos de la creación.
Los universos son por completo ingobernables. El poder que posee una bruja proviene de las múltiples energías que pueblan todas las infinitas dimensiones. No se tiene control sobre el destino, sino sobre las potencias vivas. La vida, tal como se la conoce, en la llamada Tierra de Orantía, es una escuela que sirve para preparar a la humanidad para la otra vida. Puesto que, lo que se conoce como presente existencia, es realmente una ilusión. De ahí que, el poder de los cielos, tan poderoso como el poder de la oscuridad, son los verdaderos destinos para las almas. Escoger, entre uno y otro, es toda una tarea. Cada cual lucha con todas sus fuerzas y medios, para conseguir la mayor cantidad de almas posibles. La oscuridad no es peor que el mundo de la luz. La luz no es mejor que el reino de las sombras. Ambas realidades han coexistido desde siempre. Una no existiría sin la otra. El entender humano no es capaz de razonar bajo la premisa del bien que hace el mal, y del mal que hace el bien, ya que ha sido arrinconado como ganado para que sirva como carne para el sacrificio. La humanidad está limitada por los 5 sentidos físicos. Limitada también por su cuerpo físico. Son todos esencias energéticas de muy baja vibración. Descubrir lo que se encuentra sobre el 5.º sentido, y sobre la forma lerda del cuerpo, es una prueba de maestría. La vida de los humanos ha sido trazada de antemano. Pese a ello existe, no por misericordia, ni por amor, como se le suele llamar, algo a lo cual se le conoce, y da el nombre de libre albedrío. Esto es un derecho innato, sellado dentro del gran pacto entre la luz y la oscuridad, para que sea el derecho único y libre, de la concepción del ser. Algo que genera todo tipo de reacciones, manifestaciones y rebeliones. La oscuridad lo sabe. La luz lo sabe. Mas el hombre está, aún, ignorante de todo ello. Los grandes jerarcas de las corrientes de pensamiento, religión y credo, lo usan para alterar el curso natural de la existencia. Una interminable cantidad de sandeces que no ha tenido sosiego, ni tregua. Se les da, a cada cual, una uniforme doctrina secular, y pseudo-sagrada, con el único fin de atrapar para sí, todo aquello que sirva a sus manipulativos fines. Mantenerse alejado de todo esto, es un verdadero arte. Realizar un cambio de sentimientos y alterar el carácter moral, es un trabajo arduo y penoso. No es recomendable para mentes débiles. Una cosa es lo que quiero para mí. Otra muy distinta es, para lo que sirvo. Solo las pruebas y un largo tiempo de trabajo constante son capaces de lograr su avance. La redención del humano consciente, solo es posible lograrlo, cuando su esencia haya madurado. Y no se trata de una madurez a través de una edad cronológica, sino, de la madurez obtenida, vida tras vida. Se suele decir que el orgullo, el egoísmo, la ferocidad, la sensualidad, son los principales enemigos de la humanidad, pero esto no es verdaderamente así. No son estigmas que dañen, a no ser que no se canalicen con un fin y un objetivo, claro y determinado. Todo viene de un pasado, más atrasado, y más caótico que el actual, es verdad, pero esto, tampoco es necesariamente así. ¿Por qué lleva tanto tiempo, el supuesto proceso de salvación del alma humana? ¿Qué secretos manipulativos oculta el mundo de la luz? Nos quieren hacer creer que nuestros brutos ancestros están aún arraigados en el yo inferior, y esto es completamente falso. Que nos hayan ocultado la verdad, y que nos hayan mantenido en la ignorancia, es otra cosa. Ser una bruja me convierte en una luchadora consciente, y no en una víctima pasiva. Siendo bruja, poseo, al igual que los demás, alma. Y no se la entregaré a quien no se la merezca, si es que decido entregársela a alguien. Proviene de una forma de existencia anterior que está lejos del dominio de un Dios lejano y ausente. El alma es como un yo de enlace. Si no tuviéramos alma, el bien y el mal no existirían. La luz y la oscuridad quedarían cruzados de brazos. Nuestras almas son su razón de ser. Decir que lo justo es dar a cada cual lo que merece, no es una barbaridad, y las leyes del karma lo demuestran.
Las leyes del karma son muy complicadas, es cierto. Nadie debería extrañarse por ello, ya que puede llegar a contradecir, aún, a estas mismas leyes. De ahí que impartir justicia, por la propia mano, es indigno, pero esto claramente lo realiza esta bendita ley, que sostiene sobre sí, el peso de las acciones y sus respectivas consecuencias, y las regresa directamente a quien las haya originado. Así también, el Dharma, es entregado a quienes concilien en ellos, el concepto del bien. No todo lo malo hace mal, ni todo lo bueno hace bien. De ahí que esto no es algo más que relativo. El bien y el mal no existen. El karma no es un destino rígido, fatal e infranqueable, sino completamente compatible con la voluntad del humano. El karma no exige sumisión. No es un destino inalterable. Entrega la seguridad de que ningún acto humano quede sin su efecto inmediato y proporcional a los actos cometidos. Es una ley justa y compensativa, sin la cual se estaría frente a una tremenda contrariedad en el mundo. Ser una bruja no es caer en ceremonias ociosas, fatuas, y sin ninguna razón de ser. Ser bruja requiere gratitud. Y siempre estar alerta ante las debilidades humanas. Ser bruja es reconocer que, el primer vínculo de enlace es el pensamiento. Es el fluido energético que permite ingresar en el reino de la alta magia. Siendo una vibración energética, no se puede gobernar, sin la ayuda del conocimiento elevado. Ser bruja es reconocer que se debe disponer de por lo menos un receptor y emisor espiritual, para así, poder lograr el ingreso a las dimensiones veladas. Ya que la fuerza espiritual ejerce dominio sobre la fuerza vital. La fuerza vital es como una fuerza magnética, actuando sobre el cuerpo material. En la muerte, el cuerpo físico se desprende. El espíritu vital queda unido al ser. Algo muy necesario de tener presente. Porque una bruja que no es capaz de contactar a los muertos, es el hazmerreír de sus pares. Y tener presente que la materia sirve, únicamente, para construir al ser orgánico, para hacerlo evolucionar. Puesto que esa es una de las tres principales razones de su existencia. Lo físico es solo materia. No es una esencia. Es necesario buscar todo esto, fuera de esta dimensión. Para comprenderlo mejor, para dominarlo, y para gobernarlo. De otra forma, solo serás una pseudo bruja. Una bruja a medias. Una bruja mediocre, de poca monta. Ser bruja, requiere de algo más que, solo interés, por la magia. Bruja aspirante. Bruja aprendiza. Bruja menor. Bruja mayor. Bruja soberana, o bruja madre. Saber usar, de buena forma, y acertadamente la magia, es una cosa. Dominar su poder, como algo intrínseco y propio, es otra, muy distinta. Conocer por dónde ir, al transitar dentro de los reinos mágicos, en la búsqueda del camino, es una cosa. Lograr controlar sus maravillosos y diversos efectos, es otra, muy distinta. Lograr hallar la debida protección, a través de la magia, es algo. Sí. Pero poca cosa en realidad. Invocar a los elementos, pudiera ser un buen comienzo. Lograr su respuesta, es un prodigio. Sí. Claro. Desterrar energías dañinas, es un poder elevado que requiere una fuerza interna de proporciones. Esto último, marca, notoriamente la diferencia, entre una bruja promedio, de una bruja de poder. No existen tratados que hagan mención, con clara exactitud, sobre cuáles son los rasgos que hacen que, una bruja pertenezca a tal o cual jerarquía. Todo esto fue sacado de circulación ya hace mucho, más, aún se conservan las esencias de la naturaleza de la magia, las cuales sirven como patrón, para clasificar algunos de los más connotados rasgos de la personalidad, y prodigios de aquellos finos y sutiles conocimientos. De la bruja aspirante diré que, es una don nadie. Algo menos que menos. Algo que no se debiera considerar. Solo decir que, es movida por su interés, y por su sed de conocer, aún sin conocer, ni conociendo. Definirla es, una gran pérdida de tiempo. La bruja aprendiza, no será jamás una aprendiza, si no tiene por mentora, a una bruja mayor.
Si aprende por sí sola, por su cuenta, de forma autodidacta, jamás se le considerará como bruja aprendiza. Esto no funciona de otra forma. Sin la sombra que da la figura de una bruja madre, no se está en condiciones de autodenominarse como bruja aprendiza. Por lo tanto, se es una bruja aprendiza cuando se aprende a través de una bruja que sirva como guía, mentora y maestra. De esto diré. Una bruja aprendiza debe ser enseñada, educada y formada por una bruja mujer, y no por un brujo hombre. La energía propia de la condición femenina debe fluir de forma pura y directa, desde la fuente, hacia el recipiente. Una bruja aprendiza debe comenzar su preparación a partir de los 7 años de edad, más debe ser consagrada al salir del vientre materno, y luego, al cumplir su 3er año de vida. Una bruja aprendiza puede comenzar su preparación a una edad distinta, menor o superior a los 7 años, pero ninguna bruja maestra debiera tomar para sí, como bruja aprendiza, a una cuya edad sea superior a 21 años. La ley de vínculo, ya sea por jerarquía o por linaje, dice que la mejor bruja aprendiza es quien sea hija consanguínea de la propia bruja madre. O por un efecto de salto etérico temporal, corresponda a esa bruja, menor, mayor o soberana, hacerse cargo de la preparación de una nieta consanguínea. Se es una bruja menor cuando, independiente de la línea mágica que realice y haga suya, se mueva tan solo en el mundo terrenal, natural y orgánico, sin trascender hacia y en el más allá. Cuando sus hechizos, conjuros, ritos y prácticas, las realiza con elementos propios de la Tierra Madre, y de los elementos custodios, guardianes y sanadores que habitan dentro del plano terrenal, aun y cuando estos habiten otros reinos, pero cuya labor sea la que se condiciona en función al mundo conocido. La bruja menor será bien considerada por sus otros pares, mas, su gran limitante será el que no vaya más allá del mundo de las formas. Es por ello que, al momento de ser reconocida, se dirá de ella, de forma liviana, que posee alma de bruja. Tan solo eso. La bruja mayor, en cambio, da muestras visibles y tangibles, de una gran capacidad. De un mayor conocimiento. Posee guardianes propios. Ya sea por merecimiento, o bien porque los ha logrado atar a ella. Se sirve de la magia para fines determinados. Posee un acabado manejo de las formas mágicas, y las aplica con gran prodigiosidad. Y sobre todo, ha ingresado exitosamente al reino mágico, y logrado conocer sus intrincadas formas y energías, las cuales le sirven para diferentes y múltiples propósitos. Es una viajera constante, que conoce la verdadera dimensión de las cosas. Gran conocedora. Formidable adversaria. Embestida de poder. La bruja mayor será reconocida por su extraordinaria personalidad, la cual se revela a través de los registros biopictoenergéticos que se graban, sobre todo en su piel. Por la energía de gran poder que emiten sus manos, y de aquella que emana desde sus ojos. Con una personalidad avasallante, magnética, intensa. Lo cual no dejará a nadie indiferente, llegando a provocar, en algunos casos, escalofríos. Ha de saberse que son todas almas muy, muy viejas, que han escogido, una y otra vez, el reino de la magia. Buscadoras constantes. Con un muy alto conocimiento, que parece aflorar de forma natural, y sin siquiera haberlo aprendido, aparentemente, por medio alguno. Son, realmente, seres que es imposible no notar, ni ignorar. Y jamás pasarán desapercibidas. La bruja soberana, o bruja madre, es una mezcla de muchas cosas. Un ser de gran evolución. A punto de transformación. Se pueden decir, y contar, tantas cosas de ella, de su forma de ser, de sus esencias, que se llenarían, libros y libros, para tratar cada una de sus cualidades, méritos y atributos. La bruja soberana es un lagar inagotable de elementos que daría para largo. Por lo que mencionaré, los que, a mi juicio, considero los más destacables. Posee un completo y total control sobre los elementos naturales. Puede hacer que llueva. Puede hacer que se desate una tormenta. Gobierna sobre los atributos de la naturaleza.
Por ende, posee la capacidad de alterar el destino de los hombres, tanto grupal, como de forma individual. Se sirve de todo cuanto hay y existe. De mente brillante. De una energía que supera cualquier cosa que se conozca, ya que es capaz de tomar de la propia energía de otros, y del mundo en sí, para potenciar mucho más aún, su propia energía. La bruja soberana, pese a todo lo magnífico de su condición, no está exenta de conflictos internos. Los infranqueables golpes que vienen desde los reinos de la magia, pueden llegar a superar su capacidad y su fuerza. Muchas veces, aunque suene increíble, quedan a merced de los embates de aquellas mismas energías que intenta gobernar. Pero no es difícil comprender por qué suele suceder todo esto. Aquellos que intenten mover los universos, tendrán difíciles tareas, y muy complejos contragolpes. Es porque, por una parte, los reinos de la magia están llenos de energías tremendamente colosales, que se resisten con ahínco, las cuales, muchas veces, es imposible dominar en su totalidad. Por otra parte, el destino infranqueable, es gobernado por seres de gran poder que, tienden a defender, con furia, las tormentas del ego humano, que suele interferir insistentemente en lograr hacer su voluntad, por sobre cualquier lógica conceptual y preconcebida. De ahí que, una bruja soberana, por lo general, se rinde, tarde o temprano, ante dichas fuerzas, convirtiéndose, con el transcurrir del tiempo, en una candidata, para traspasar hacia otras realidades, mucho más encumbradas, refinadas y poderosas. De esta forma, la bruja soberana, sin saberlo con certeza, y tal vez, sin intuirlo, está siendo preparada para alcanzar metas mucho más altas, de las cuales su mente haya antes concebido. Sobre la ciencia. La ciencia es como un niño jugando a ser mago. La ciencia da comprobación a los fenómenos físicos. A sus fenómenos, mas no a sus orígenes. La ciencia se ha adueñado de las respuestas y sus significados, pero sigue navegando en un mar oscuro y profundo. Se ha acercado someramente a la comprensión básica del origen de todo. Solo eso. La ciencia se burla de la magia. Pocos han reconocido que, es en ella donde han hallado, su inspiración. La ciencia no ha logrado llegar a todos. Se apoderaron de ella los poderosos, para someter a los más débiles. La ciencia fue mostrada a los elegidos para que fueran volcadas sus dádivas, hacia todo ser viviente, para su provecho y beneficio, mas todo ha sido dolor y muerte, desde que algunos de los misterios fueron descifrados. La ciencia no ha acercado a la humanidad hacia las encumbradas verdades, sino, que la ha apartado más aún de la verdadera sabiduría. La ciencia es cruel e indiferente, porque centra su poder y control sobre los falsos derechos de sus descubrimientos. La ciencia cree tener respuesta para todo, cuando en realidad, solo ahonda más y más, el océano de sus dudas. La ciencia dio origen a la tecnología, algo que se acercó, un poco más, a la humanidad, pero que adolece de la capacidad de dar atención a las verdaderas necesidades de la humanidad. Demostrar fenómenos no es verdadera ciencia. Es solo llevar la ventaja, en el descubrimiento de los misterios, de todo cuanto existe en los maravillosos reinos y universos. Primera magia. Blanca. Lo que la aprendiza necesita, es sacar del blanco, la premisa. Y de la tabla de 12, que magnetiza, la virtud de las plantas, que revisa. Que mire los planetas, en las esquinas. En la casa de Acuario, su fisonomía. Y de todos los animales, en su guarida, sirviéndose de secretos, en su tinta. De la voz. Y del cielo. De las piedras, y su valor. Del metal, y cómo hacer para hablar, con los muertos. El barajar de las cartas, del viejo castillo español, del talismán de las planchas, desde Saturno, hasta el noble Padre Sol. Segunda magia. Roja. Lo que la aprendiza necesita, es sacar del rojo de la alquimia, la ciencia de la química que se lía, y se enfrenta, a su propia filosofía.
buscar en lo más oculto de la vida, en los nombres y su bibliografía, la piedra filosofal que se le envía, antes del vecchio, y hasta hoy, nuestro propio día. Del nacer, y también, del morir, de hechizar, y razonar, de adivinar, y cómo hacer, para encontrar un manantial. Adivinar el futuro, que prueba la torre de Dios, de Paracelso a Cardano, de Artefio a Pitágoras, la voz. Tercera magia. Verde. Lo que la aprendiza necesita, es sacar del verde corregidas, las palabras de presagios favorecidas, amuletos y recetas escondidas, y sobre los pactos que se inclinan, hacia la balanza la elegida, exorcismos de la bruja, en su costilla, jorobada de perfumes, en su hornilla. Del pedir, y desear, de construir y alinear, de encontrar y cómo hacer, para hacerse amar. El fabricar el anillo, para que huya el furioso animal, que del dedo al bolsillo, entre como la abeja, al panal. Cuarta magia. Negra. Lo que la aprendiza necesita, es tomar del negro su cobija, la magia de 3 reinos que perfilan, un manantial de misterios, en sus filas. Los libros de Zoroastro que titilan, que brillan en el vacío de la vida, de seres potenciales que vigilan, que esperan su visita requerida. Del primer mariscal, del príncipe, y del emperador, del gran duque, y del general, y cómo hacer, para llamar. De los sueños que cabalgan, en medio de la inmensidad, de la visión del ensueño, y del profético cambio, universal,